26. San Lucas capítulo 23 y vamos a leer el versículo 26. Ustedes siguen la lectura y yo lo voy a tener acá. Yo necesito que algún hermano de la iglesia se sienten con el señor Alfredo y con la amiga que nos acompaña, porque vamos a buscar varias citas, entonces para que sea más rápido, para ayudarnos, ¿no? Entonces le agradezco a algún hermano que se siente cómodo. Y pues vamos mirando la Biblia. San Lucas capítulo 23, versículo 26 dice lo siguiente. ¿Ya lo tenemos? Bueno, cuando lo tengan me dice. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y vamos a pasar ahora al versículo 38 del mismo capítulo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los Judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta ahí. Hoy vamos a hablar del lugar de salvación y vamos a hablar de esa vía dolorosa primero. Es el trayecto por el cual se cree que Jesús llevó la cruz. Entonces sale de la Torre Antonia por la Puerta de los Leones y por una senda antigua que todavía está. Algunos dicen que son 14 estaciones. Si uno va ahora mismo a Jerusalén, está en cada una de esas estaciones, está una inscripción. Y sale por esta puerta hacia afuera de la ciudad y llega con toda la cruz caminando hasta aquí, que es donde se cree que estuvo en esta pequeña colina la crucifixión de Cristo. Ahora, no solamente él llevaba la cruz, también los dos malhechores que iban con él también llevaban su propia cruz. Cada uno de ellos tenía que llevarlo e hicieron el mismo recorrido. Solamente que de pronto nosotros no vemos en las películas mucho los dos ladrones en ese mismo trayecto, en ese mismo día. No llegaron primero y Jesús llegó de último, o Jesús llegó primero. No, ellos iban en el mismo trayecto. Y la Biblia lo dice: los malhechores iban con él en esta ruta. Ahora, Jesús lleva una cruz. Jesús realmente llevaba una cruz, o llevaba un madero, o llevaba un pedazo de la cruz. Pero miremos qué es lo que nos dice exactamente la Biblia para nosotros sacar la conclusión desde el punto de vista bíblico, que sacar algunos apartes para ir uniendo como un rompecabezas y sacar una conclusión. Vamos a buscar en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 20, el versículo 25. Y es una cita muy conocida donde Jesús le habla a Tomás. San Juan capítulo 20, versículo 25. El versículo 24, como para tener un contexto, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Lo primero que tenemos que mirar es que Tomás, uno de los discípulos, sabía cómo fue que murió Jesús. Y él dice, si no viere, dice el versículo 25, en sus manos la señal de los clavos. No dice la señal del clavo. Algunos consideran que Jesús murió en un madero solamente y que sus manos, una encima de la otra, estuvieron y solamente lo atravesaba un clavo. Y encima de las manos estaba el letrero. Pero una de las pistas que tenemos es que Tomás dice, si no viene la señal de los clavos en sus manos, no creerán. Cuando hablamos de los, estamos hablando en plural, por lo menos son ¿qué? 2 clavos, ¿verdad? Por lo menos son 2 clavos. Vamos a buscar otra cita en Mateo 27. Mateo capítulo 27, vamos a leer los versículos 37 y 38. Mateo 27, versículos 37 y 38. Dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, ¿dónde estaba el letrero? ¿Encima de las manos o encima de la cabeza? La Biblia dice que estaba encima de la cabeza. Por lo tanto, las manos no podían estar encima de la cabeza y el letrero encima de las manos. El letrero estaba encima de su cabeza. Ahora, la Biblia dice que había un ladrón a su derecha y otro a su izquierda. Cuando comenzamos la lectura bíblica en Lucas 23, que está un poco más claro porque aquí nada más dice derecha o izquierda, pero en Lucas 23, en la cita con la que comenzamos, dice que Jesús tenía un ladrón a su derecha y a su izquierda, pero en el original aparece su mano derecha y su mano izquierda. Entonces estamos hablando de manos como extendidas. Uno a su mano derecha y otro a su mano izquierda. Otra cita que también nos puede ayudar, vamos a buscarla, en Juan 21. Hablando del tema de la crucifixión, algunos cristianos señalan que la crucifixión era en un madero con las manos alzadas y que esa es la forma de cómo mataban, cómo crucificaban los romanos. Pero miren lo que Jesús le dice a Pedro, Juan capítulo 21, versículos 18 y 19. Juan capítulo 21, versículo 18 y 19. El Señor está hablando a Pedro y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Entonces, aquí también el Señor Jesús le está diciendo a Pedro la muerte en la que iba a morir, y la historia muestra cómo murió Pedro. Pedro murió crucificado, según la historia, pero con la cabeza hacia abajo. Pero el Señor le dijo también que iba a extender sus brazos también. Ahora, la Biblia es clara. 80 veces en el Nuevo Testamento se habla de la palabra cruz. Y la palabra madero solo aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Y las 5 veces se refiere al material con que está hecho la cruz, no la forma de la cruz. Solo dice que era un madero, es decir, estaba hecho de madera. Pero 80 veces aparece la palabra cruz. Y volvamos a esta cita no la hemos leído, pero la habíamos leído paralelo, Marcos 15, 21. Y luego volvemos nuevamente a Lucas. Marcos, capítulo 15, versículo 21, hablando de Simón. Marcos capítulo 15, versículo 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Entonces, ¿qué fue lo que llevó Simón? Una cruz. Y volvamos a la cita con la que comenzamos, Lucas 23, versículo 26, que es la reflexión en esta noche, el centro del estudio de esta noche. Lucas capítulo 23, versículo 26 dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús.
No es un pedazo de la cruz, no es un madero. Jesús llevó la cruz completa. La cruz. Y tanto es así que el Señor Jesús, hablando antes de que pasara todo esto, le dijo que el que quiera venir en pos de Él tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Y una de las cosas que tiene el Señor es que Él nunca exige algo a alguien que primero Él no lo haya dado. O sea, Él nos manda a nosotros a tomar nuestra propia cruz, porque Él también llevó su cruz. Y en esa vía dolorosa el Señor cargó esa cruz, que por cierto no era una cruz hecha para Él. Esa cruz no estaba hecha para Él. Esa cruz estaba hecha para Barrabás. Ya Barrabás estaba condenado. La cruz ya estaba hecha. No crean que la cruz se hacía en 2 o 3 horas. La cruz se demoraba. Y pues algunos historiadores dicen que Barrabás, como líder delincuencial como tal, jefe guerrillero, era muy grande, era un hombre fuerte, y la cruz debía ser una cruz bastante grande, bastante pesada. Y los 2 ladrones pues llevaban su propia cruz. Entonces nosotros vemos que hasta Jesús en este momento está tomando algo que no era de Él. Así como el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53, también la cruz que Él lleva no es la cruz de Él. Esa cruz era de Barrabás. Y recuerdan que en ese juicio de Pilato la gente escogió a Barrabás frente a Jesús. Barrabás es soltado, que yo creo que Barrabás no se le iba a olvidar nunca, y Jesús pues es declarado culpable y llevado a la cruz. Entonces ni siquiera esta cruz era de Él, era de Barrabás. Y es una representación que realmente Él cargó pecados que no eran de Él. Cargó nuestra condenación, esa maldición, que era maldito el que muriera en un madero, en una cruz. En ese momento Él estaba redimiéndonos de la maldición del pecado, redimiendo de esa maldición. Y aquí vemos nosotros a Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que también ayudó al Señor Jesús a llevar la cruz. Salvación. Comenzamos aquí con la historia de... Solamente dice que era de Cirene, algunos norte del África, que era padre de Alejandro y Rufo. La Biblia habla que eran creyentes en el Señor, pero la Biblia no dice que Simón era creyente. Pero en el momento que él iba pasando, sin querer buscar a Dios, se encontró cara a cara con Dios. Y muchas veces nosotros no estamos buscando a Dios. Y es Dios el que hace mucho tiempo nos está buscando a nosotros. Desde la creación, después que el hombre pecó, es Dios el que continuamente está buscando al hombre. Nosotros muchas veces decimos, yo busco a Dios, yo he buscado a Dios, pero realmente es Dios quien nos busca a nosotros continuamente. Porque Él vino a salvar, ¿verdad? Y a rescatar lo que se había perdido. Es Jesús, es Dios quien nos viene aquí a salvar. Y este hombre no estaba buscando salvación, no pensó nunca encontrarse en esta situación, pero Dios tenía también un plan, y aquí Él comienza este lugar de salvación, salvando esta primera alma, que es este hombre. Este hombre carga la cruz con Cristo, ve el sufrimiento de Cristo, ve a Cristo crucificado, y posteriormente este hombre es convertido en cristiano y sigue todos los caminos del Señor. Y qué maravillosa bendición compartir, llevar la cruz de Cristo. Tal vez en el momento no le pareció, o sí. Tal vez en el momento él diría, ¿yo por qué pasé en este momento por acá? ¿Por qué no cogí por otra ruta? Menudo cuento que me tocó coger esa cruz tan pesada. Pero lo que él no sabía es que Dios también tenía un plan. Y es una de las cosas bonitas que a mí me gusta mucho de Dios. Y es que mientras nosotros, por mucho que estemos pensando en las cosas terrenales, Dios siempre está pensando en la salvación de nosotros. Siempre. No importa dónde estemos, Él siempre está pensando en nuestra salvación. Siempre. Aunque a usted le parezca una tontería, le parece que porque Dios permite esto, todo lo que Dios permite es dentro de un plan. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Que muchos de nosotros de pronto no llegamos a visualizar ni a discernir ese plan maravilloso que Dios tiene. Pero Dios no deja pasar nada. Todo está bien, pero bien organizado para salvarnos. Y esto pasó con este primer hombre. Y este primer hombre entra dentro de ese plan de salvación. Pero no es el único. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Y dice ahí en Lucas 23, el versículo 32, lo que yo les decía. Y llevaban también con él a, ¿cuántos malhechores? A otros 2. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? Dice el versículo. Para ser muertos. Para ser muertos. Uno a su derecha, al final es crucificado, otro a su izquierda.
pero ellos iban solamente a morir. Si Simón de Cirene estaba pensando, yo estoy en el lugar equivocado, imagínense los dos ladrones llevando la cruz. Están condenados. En este momento en Colombia no hay pena de muerte. Hay países donde hay pena de muerte. Estados Unidos es un país que en ciertos estados, no en todos los estados, hay pena de muerte para ciertos delitos. Normalmente es cámara de gas o inyección letal. Hace unos años era descarga eléctrica, ya casi no se usa mucho todavía, pero no tanto, por el tema de los derechos humanos, etc. Les gusta más el tema de la inyección letal. Pero entonces imagina cuando uno está condenado a muerte y saber que ese día vas a morir. ¿Qué pensamientos pueden pasar por tu mente? ¿Qué cosas reflexionaría uno si le dijeran estás condenado y hoy mueres? ¿Qué podríamos pensar? Quién sabe, cada quien toma una decisión diferente. Mire, una vez me tocó visitar a un señor, papá de alguien conocido, y ese señor, uno le hablaba y se estaba muriendo. Y uno le decía, pero mire, crea en el Señor, pero mire, no, y se estaba muriendo. Y por más que uno le estaba diciendo, la persona, Dios no me perdona, yo sé que no me va a perdonar. O sea, por más que hablamos, por más que oramos, muriéndose, y murió y no quiso aceptar el perdón de Dios. Y de esos hay. Y aquí hay un malhechor que está a un lado, que tiene la misma oportunidad del otro, pero que toma una decisión diferente. Y una de las cosas más lindas entre el plan de salvación de Dios, Jesús lo hace todo tan perfecto, pero tan perfecto, que en vez de morir por aquí o en vez de morir por acá, murió en todo el centro. Así como con el nacimiento de Cristo, la humanidad se dividió cronológicamente antes y después de Cristo, la cruz de Cristo divide solo dos grupos, los que aceptan la salvación y se salvan y los que la rechazan y se pierden. No hay más, no hay más. Jesús murió en la cruz para decirnos que Él no solo parte de la historia, sino Él parte el mundo en solo dos grupos, los que se salvan y los que se pierden. No hay más, no hay, es que yo soy más o menos cristiano, soy más o menos creyente. No, o eres más o eres menos. No hay tres grupos, y la Biblia lo dice en Apocalipsis 3. O eres frío o eres caliente. Si eres tibio, ¿qué dice la Biblia? Te vomitaré de mi boca. O eres de Dios o no eres de Dios. No es no soy tan fanático, pero tampoco, no. O eres o no eres. Y eso es lo que la cruz de Cristo también hizo, separar esos dos grupos para cuando Cristo venga, siempre van a haber dos grupos hasta el tiempo del fin. No hay tres. No hay 3000 religiones. Solo existen dos pueblos. El pueblo que sigue a Dios y el pueblo que rechaza a Dios. No existen más. No importa en la denominación que estemos, no importa en la iglesia que estemos, en todos los rediles hay pueblos de Dios. Y hay unos que son fieles a Dios según la luz que tienen y otros que según la luz que tienen no son fieles a Dios. Y ese es el llamado que Dios empieza a hacer desde la cruz. Aquí estoy. Y miren los dos aspectos de los salvados frente a los perdidos. Lucas capítulo 23 y dice el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba. ¿Qué es injuriar? Lo insultaba, lo menospreciaba. Le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero él no estaba hablando de la salvación espiritual, él estaba hablando de la salvación terrenal. Bájate de la cruz y de repaso bájanos a nosotros para que no nos muramos acá. Eso es lo que él estaba. El que es carnal, su mente solo se va a la carne. Y desafortunadamente dice Romanos 8 que la carne no agrada a Dios. El que piensa con la carne no agrada a Dios. Hay que pensar con el espíritu, hay que ser espiritual. Y en este momento este malhechor está en la cruz. Dice, si tú eres el Cristo, ¿han escuchado esa palabra alguna vez antes? Satanás en Lucas capítulo 4 y en Mateo capítulo 4 le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan
en pan. ¿Recuerdan la primera tentación de Cristo? Satanás siempre puso en tela de juicio si era hijo de Dios. Y aquí está el malhechor: si tú eres el Cristo, pues bájate, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero miren la reflexión que hace el otro malhechor, que es el otro aspecto de la moneda. Y dice el versículo 40: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí vemos al otro malhechor que no está pensando con la carne. Él no está hablando bájate y bajémonos y salvémonos aquí en la tierra. Él está mirando la parte que espiritual. Y le está diciendo, uno, reprendiendo al que está injuriando a Dios. Porque él reconoce que es Dios o no. Ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. No sé si algún día este malhechor oyó hablar a Jesús de una de sus tantas prédicas. La Biblia no dice nada, ni siquiera el nombre. No sabemos cuál es la historia de este malhechor. Pero lo que sí es claro es que él creía que Jesús era Dios. Y eso es lo que Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Les aseguro que si ese hombre hubiera podido bajarse de la cruz, se hubiera bautizado. Pero era el último instante de su vida, el que la Biblia habla de la hora undécima, los últimos, cuando ya se está cerrando ya la gracia, los últimos que van a recibir al Señor. Y muchos de ellos no podrán ser bautizados en el agua, pero serán bautizados en el Espíritu, porque no habrá tiempo. Y en ese momento este ladrón está reconociendo que Jesús es Dios. Y además de eso, después que reconoce que Jesús es Dios, reconoce que él es un pecador y que está recibiendo lo que es justo para sus pecados. Y ese es uno de los frutos de una persona arrepentida. Una persona arrepentida no solamente reconoce que se equivocó, no solamente reconoce sus pecados, sino también acepta las consecuencias de sus pecados. Él no se está rebeldizando. Él dice, justamente estamos pagando. Aquí estamos. Es justo que muramos. Pero él, de algún lado, no sabemos cómo, escucharía los temas del Señor y sabía que Jesús iba a venir por segunda vez. Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí viene un versículo que ha sido un poco mal interpretado por las traducciones que se han tenido. Vamos a leerlo y vamos a explicarlo. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 23, el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Resulta que la Biblia no tiene comas en el original, no tiene puntos, no tiene capítulos, no tiene versículos. Eso se hizo luego cuando empezaron a organizar los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento para un mejor estudio y una mejor comprensión. Entonces, frente a eso, la palabra que no está en el original griego, no está. Eso se introduce posteriormente. La Biblia solamente dice en el original, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la coma se la pone uno aparentemente donde quiera. Y resulta que la mayoría puso, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero realmente no es así, ahora vamos a mirar por qué. Literalmente es, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cómo sabemos que eso es verdad? Fácil. Busquemos San Juan capítulo 20 y el versículo 17. San Juan capítulo 20, versículo 17. El domingo, el primer día de la semana, dice la Biblia, el día de la resurrección, San Juan capítulo 20, versículo 17, Jesús resucita. Y la primera persona que ve a Jesús resucitado es María Magdalena. Y Jesús le dice en el versículo 17 a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile,
subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si él no había aún subido a su Padre el domingo, día de la resurrección, ¿cómo el viernes le dijo a él, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Acaso le mintió? Si él hasta el domingo de la resurrección no había subido al Padre. Entonces es claro que el viernes, cuando le dijo al ladrón eso, él no subió al paraíso. Y como sabemos que la Biblia dice que en el Señor no hay mentira, porque Él no miente, Él no promete cosas que no son ciertas, por eso Él le dice, es tan claro que por eso Él no le dice, hoy quiero irme contigo al paraíso. El mensaje de Jesús era tan claro que Él dijo, acuérdate de mí cuando vengas. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Él tenía clara la doctrina. Acuérdate, Él sabía claramente la resurrección. Jesús siempre predicó la resurrección. Jesús nunca predicó una inmortalidad del alma. Él siempre habló de la resurrección de los muertos. Y los judíos tenían claro que había una resurrección. Y este hombre, malhechor en la cruz, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y por eso le dice, cierto te digo, hay una promesa repetida. Cuando Dios dice 2 veces algo, hay que prestar mucha atención. De cierto te digo hoy. O sea, hay una promesa del Señor hacia este malhechor. Estarás conmigo en el paraíso. Cuando venga en su reino, este es un hombre que va a resucitar. Y eso es lo que le está prometiendo. Por eso, ese domingo, él le dice, yo todavía no he subido a mi Padre. Yo apenas acabo de resucitar y todavía no he subido. Apocalipsis capítulo 4 nos habla de esa oración celestial. Él lleva las primicias que habla 1 Corintios 15, que son los que resucitan con él después que tiembla la tierra, y dice que ese viernes muchos sepulcros son abiertos, pero es el domingo cuando ven estas personas resucitar. Resucitan después de Cristo. El viernes solo se abren los sepulcros, no resucitan las personas. Las personas resucitan después de Cristo. 1 Corintios 15 es claro. Las primicias, luego los que son de Cristo, y luego cuando Cristo venga. Entonces hay un grupo de personas que el Señor se lleva. Y eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 4 en esa oración celestial. Algunos consideran que son los 24 ancianos, otros no. No es el tema en esta noche. Pero lo que sí es claro es que un grupo de personas, entre los cuales no está el rey David, porque Pedro dijo, hasta el día de hoy el sepulcro de él está con nosotros, por ejemplo, se fue al cielo y se fue con Jesús. Pero Jesús resucitó, y resucitó con sus heridas, resucitó en cuerpo. Por eso le dice a Tomás, mete tus dedos en mis manos, ahí están horadadas, ahí están, míralos. Zacarías 13 también lo dice, que los amigos le preguntarán, ¿de dónde son esas heridas? En la casa de mis amigos, ¿verdad? Me las hicieron. Entonces el Señor Jesús por la eternidad va a tener esas heridas. Esas heridas para que nosotros nunca olvidemos lo que le costó al Señor salvarnos. Nosotros, resucitaremos con cuerpo glorioso, pero el Señor Jesús sí resucitó con cuerpo glorioso, pero con sus heridas, con todas las heridas que tuvo en la cruz, para recordarnos a nosotros cuán maravilloso es el amor de Dios. Y frente a eso, esta es la cita que yo les digo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí está la cita que estábamos leyendo. Entonces, es claro que en ese momento el Señor Jesús tenía 2 malhechores. Pero no solamente estaban estos 2 malhechores ahí. Ya tenemos uno que no aceptó la salvación y se perdió. Tenía la misma oportunidad, decidió perderse. Y está otro que aceptó salvarse. Y este es el tema de la salvación desde la cruz, desde ese momento. No es posterior a la cruz, sino desde ese momento. Pero vamos a terminar el tema en esta noche con el versículo 47. Versículo 47 de Lucas capítulo 23. Y hay otra persona por ahí que ese día estuvo en esa salvación también. Lucas capítulo 23 versículo 47 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Quién era un centurión? La palabra está fácil, ¿cierto? Centurión. Es decir, era un capitán de 100 personas o de 100 soldados. Tener 100 soldados
bastante gente, ¿no? Para uno darle órdenes. Y este hombre acostumbrado, ¿cuántas veces creen ustedes que habrá visto él crucifixiones? Muchas, ¿cierto? Ese es como el verdugo, ¿cuántas veces habrá visto o en su momento vio todas las muertes que vio? Y saben que hay una cosa, cuando uno vuelve algo rutinario, es que el corazón y la mente se encallecen a través de sus hijos. Hoy el Señor Jesús necesita que nosotros reflejemos a Jesús, lo reflejemos a Él, a toda la humanidad. Ese es un llamado que el Señor Jesús está haciendo en un mundo caído, en un mundo perdido, y un mundo que necesita amor, y el verdadero amor, no el falso amor, no el aparente amor, sino el real amor que es capaz de dar la vida. Y eso solamente lo puede hacer Jesús. Ese día, en ese lugar, hubo salvación. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y no solamente históricamente en ese espacio, no solamente en ese momento, sino que a partir de ahí se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento, todo lo que hablaba de la redención, todas las profecías que hablaban del Cordero que sería inmolado, todo eso se cumplió en la cruz. Pero Cristo resucitó y con su resurrección nos dice que Él venció sobre la muerte y que Cristo ahora mismo está intercediendo por sus hijos. La humanidad está partida, pero la pregunta es, ¿en qué bando estoy yo? ¿De qué lado estoy yo? ¿Estoy del lado de los que injurian al Señor con mi propia vida? ¿O estoy del lado que creen las promesas de Dios, que creen el mensaje de Dios y que creen lo que Dios dice? Por lo tanto, yo oro al Señor y le pido al Señor que todos los que estamos aquí podamos seguir al Señor. Seguir a Cristo, confiar en Cristo y entender que ese lugar en la cruz es el lugar de la salvación. Y como dice Romanos capítulo 2, versículo 4, es la bondad de Dios la que me guía al arrepentimiento. Y cuando vemos la bondad de Dios en la cruz del Calvario, tan representada, nosotros podemos ser guiados a pedirle al Señor que nos perdone por todos nuestros pecados. Las veces que lo desechamos, lo injuriamos, por las veces que lo maltratamos, por las veces que lo traicionamos, por las veces que lo defraudamos. Fuerza para seguir adelante y seguir creyendo que el Señor un día no muy lejano vendrá. Hoy el Señor está bautizando en el agua y está bautizando en el Espíritu. Pero nosotros tenemos que seguirlo. ¿Y cuántos de los que están aquí, de los amigos que nos acompañan, creen realmente en Jesús? ¿Y creen realmente que el Señor nos está llamando? Y que hoy es el día de la salvación. Por eso yo no puedo terminar el tema en esta noche sin hacer un llamado a los amigos que nos acompañan. Si quieren decirle al Señor, Señor, yo quiero estar del lado de los que van a estar contigo por la eternidad. Yo quiero estar ahí, Señor. Te quieres colocar de pie y decirle al Señor, Señor, yo quiero estar ahí, del lado de los que van a estar contigo por la eternidad. Yo estoy de este lado, tal vez apenas lo estoy conociendo, o hace rato ya lo conozco, o tal vez estoy en un proceso que ni siquiera vislumbro cómo es. Pero si tú quieres decirle en esta noche, Señor, yo quiero estar del lado de los que van a estar contigo. No de los que se burlan, no de los que te injurian, no de los que miran las cosas terrenales y materiales, sino de los que miramos las cosas celestiales. Existes. Que todo lo que está en la Biblia es real y es verdadero. Yo los voy a invitar a que vengan aquí porque quiero orar con ustedes. Vengan acá y vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude. Porque estas decisiones no son fáciles. Parecieran fáciles, pero no son fáciles. Y sobre todo mantenerse en la decisión del Señor, ¿verdad? No es fácil. No es fácil. Pero lo que estamos aquí le podemos decir, no es fácil, pero es satisfactorio. Es muy satisfactorio. Aunque nos caemos, aunque sangramos, aunque el enemigo a veces nos revuelca, el Señor nos levanta con su mano poderosa. Y nos da paz. Y nos da la alegría de saber que no estamos en el camino equivocado, que estamos en el camino verdadero. Estamos en el camino verdadero. Y que Dios va a venir. Y nosotros vamos a estar ahí por fe. Por Cristo Jesús vamos a estar ahí. ¿Cuántos creemos eso los hermanos que estamos aquí? Ay, vamos a arrodillarnos por estos amigos que nos acompañan. Yo les invito a ustedes que se arrodillen acá, los que puedan. No sé si el hermano se puede sentar o se arrodilla, no sé. Y los demás hermanos vamos a arrodillarnos a orar también.
pareciera un lugar de deshonra, un lugar de ignominia, pareciera un lugar de fracaso, muerte, pero es un lugar de salvación. Gracias, Jesús, porque dejaste los atrios celestiales, dejaste más bien al hombre tu divinidad, te despojaste a ti mismo, te vaciaste, Señor Jesús, para hacerte hombre. Nosotros debemos vivir una vida de obediencia, una vida de dependencia al Padre. Es Jesús el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos, porque solo Él cargó nuestros pecados, y es su bondad en la cruz la que nos transforma. Hoy nos colocamos de rodillas al pie de la cruz para decir verdaderamente su nombre justo. Y no solo es un hombre justo, es nuestro abogado, es nuestro intercesor. Ninguno de los que estamos aquí merece estar en el cielo. Si fuera por la justicia humana, todos deberíamos ser condenados. Pero la justicia de Cristo, que es perfecta, es la que nos salva. Gracias, Señor Jesús, porque tu amor, que todavía no comprendemos cuán ancho y profundo es el que nos mantiene. Es tu amor el que nos convierte. Es tu amor dado a través del Espíritu Santo el que nos sustenta. Gracias, Señor, porque aunque no merecemos absolutamente nada, tú nunca dejas de seguir luchando por nosotros. Y ayúdanos, Señor, a seguir luchando en este plano espiritual. Bendito sea, Señor, por estos amigos que hoy están tomando la decisión o reafirmando tal vez decisiones pasadas de querer seguirte. Gracias, Señor, por la bendición de ser salvos. Gracias, Señor, porque por fe creemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y gracias, Padre, por ese amor tan grande de enviar a Jesús a morir en nuestro lugar. Él murió esa muerte eterna. Danos la vida eterna en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. La salvación pertenece a Cristo. Y gracias, Señor, porque hoy tú nos llamas a estar con aquel malhechor que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de nosotros, Señor, que estén en el libro de las memorias todas estas cosas. Límpianos con la sangre del Cordero todos nuestros pecados. Y ayúdanos, Señor, que aunque caigamos, tú nos levantes. Que nunca desechemos tu amor. Que nuestro corazón no se endurezca. Que sea sensible a la voz del Espíritu. Por favor, Señor, que cada día señalan a tu pueblo los que han de ser salvos. Donde quiera que estén, que se unan a ti. La vid verdadera. Bendice a estos amigos, bendice a sus familias, bendice sus vidas. Y ayúdanos a nosotros como hermanos a orar los unos por los otros. Y llénanos del amor, ese amor tan grande, de ser capaz de dar la vida por las ovejas. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús nos levantamos con tu bendición. Amén. Ministerio Más Allá del Sol. Ya está el tema del sábado y el tema de ayer subido. Lo pueden ver, lo pueden compartir. Y el tema de hoy, pues, dentro de poquito también va a subir. Mañana los invitamos entonces a ver un lugar de milagro. Que Dios los bendiga.